La sala Ferrers-Goerich del Centre del Carme se ha convertido en una verdadera catedral de la abstracción contemporánea. La exposición Deconstruyendo la abstracción va mucho más allá del ámbito meramente valenciano. Su lectura puede ser universal. Bienvenidos a Creación sin Barreras. Deconstruyendo la abstracción, pintura valenciana 1970-2024. Estamos en compañía de Felisa Martínez, la comisaria de esta pedazo de expo. Muchas gracias, Felisa, por atender a Creación sin Barreras. Gracias a vosotros, buenos días. Y no puedo más que darte enhorabuena, porque la verdad es que es una exposición que da una impresión tremenda, ¿no?, al espectador, un choque total con la abstracción en muchas de sus formas, incluidas las más actuales. Vamos por partes. El orden en el que están exhibidas las piezas no es cronológico, se ha basado en otro tipo de criterio, porque empezamos aquí con ya obras de 2024. ¿En qué te has basado para ir situándonos? Bueno, pues a ver, la exposición, que como sabes recorre en realidad 50 años, claro, de pintura valenciana. 70-24. Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por tu inicio, me alegra mucho que te haya gustado. Bueno, sí, efectivamente la exposición recorre 50 años de pintura valenciana. Lógicamente a 50 años había que darle un orden, porque esto si no hubiera sido una cosa incomprensible, ¿vale? Porque hay muchas personas, son 42 personalidades, individualidades separadas. ¿Y qué personalidades? Entonces, y qué personalidades, todas con mucha fuerza, y ha habido que establecer un criterio, y sí que lo hay. El orden es el siguiente: el espacio se divide en tres, bueno, más bien en cuatro grandes espacios. Uno que trata la gestualidad, que es este donde estamos, ¿vale? Donde en la primera sala del fondo están, como si dijéramos, los clásicos de la abstracción. Está Guiso, que es totalmente gestual por este hombre tiene 80 años, está Aurora Valera con 84, o sea, pensar que en los años 80 esta gente estaba haciendo esta gestualidad, que era algo muy valiente en este momento en Valencia, donde todavía estamos arrastrando en ese momento hasta las preferencias por el sorollismo. Entonces, estas personas fueron pioneros en este tipo de estilo pictórico, ¿no? Entonces, incluso Guiso trajo que es el viajante eterno, trajo de Alemania pues eso que había vivido allí de alguna forma. Entonces, consideré que era muy importante partir de estos pintores que con el trazo y con cuadros de enormes tamaños hacían este tipo de cuadros, ¿vale? Por supuesto San León, que tiene una personalidad también y una visceralidad arrolladora, y lo ves en la propia sala. Cerca del expresionismo abstracto. Sí, sí, claro, estos en realidad son representantes de ese expresionismo abstracto en Valencia, ¿vale? Entonces hemos seguido con Elena Aguilera, que es un poco este camino entre ellos y los más jóvenes, que son los que hemos puesto en esta primera sala. Ahí tenemos a Nelo Vinuesa, estamos viendo a Ferran Gisbert, que es también un alcoyano. Hemos intentado también abarcar toda la comunidad, por eso la exposición realmente es ambiciosa. Sin duda. Ferran Gisbert y luego Alex Marco. Fijaros que dentro de este contexto, de esta gestualidad, estos dos últimos artistas están tirando ya dentro de la gestualidad hacia algo un poco tecnológico, algo hecho en lo que hay como un reflejo de la presencia ya de la máquina, para vamos a definir, Vamos a definir, Felisa, si te parece. Esto es una pregunta que yo ya traía previamente, antes de poder ver la expo, pero me sigue pareciendo válida después de haberla visto. Porque el protagonista casi es la abstracción tecnológica. Queremos conocer la génesis de la abstracción tecnológica. Por supuesto. Pero, ¿qué se conoce por abstracción tecnológica? Te pongo un ejemplo. Al fondo de la sala hay una obra de Rubén Tortosa, que eso es abstracción tecnológica 100%, es una pantalla que se está moviendo con sus imágenes y tal. Pero hay una parte media que igual sigue esa abstracción tecnológica y a lo mejor cuesta identificarla de ese modo. Bueno, porque es que lo que hay que entender es que esta exposición, a ver, los protagonistas son los artistas, lógicamente, como cualquier exposición, pero aquí hay un planteamiento y una investigación que lo que pretende es explicar la evolución
que ha tenido la pintura. Entonces, si tú te fijas en las primeras salas, por ejemplo, si nos vamos a la gestualidad y a la geometría, veréis que las primeras salas son muy claramente pictóricas, muy claramente las obras bidimensionales, pero en las siguientes casi ya no hay pinceles. Claro. ¿Por qué? Porque vamos a procedimientos mucho más industriales. Eso es. Obras hechas en aluminio, obras que se salen de la pared y son más casi esculturas que pinturas. Por eso los artistas que tenemos aquí, por ejemplo, Juan Carlos Nadal, ¿vale? Lo que hace, él se siente pintor. Sin embargo, yo he querido poner una escultura. ¿Por qué? Porque él en realidad lleva su trazo a la escultura. Toño Barreiro, que es un súper artistazo, también con esos volúmenes y esas figuras geométricas que se adelantan, que se rompen los planos, rompe incluso la perspectiva tradicional, va al revés, en vez de hacia adentro, va hacia afuera. ¿Qué tienen todos ellos en común? Que quieren romper la pintura tradicional. Ese es el marco de esta exposición. Fíjate, una de las cosas por las que se nota lo que estás diciendo es si uno se fija en las cartelas de las obras, los materiales son a veces muy sorprendentes, como pintura de automóvil, claro. He visto, en fin, cosas que ya salen de lo tradicional, entonces, o de lo clásico, por claro. decirlo así. Entonces, eso ya es abstracción tecnológica. Ya es abstracción. No todos son pantallitas. Claro, porque en realidad todo eso ha hecho que los artistas se vayan liberando y que cada vez vayan incorporando más procedimientos. Cada vez hay menos límites. Ya no es el pintor, ni el escultor, ni el arquitecto es el arquitecto. Los artistas actuales toman de todo y hacen todo. Y el ordenador, cuando trabajan, por ejemplo, en un ordenador, están trabajando más como escultores que como pintores, aunque luego en realidad su sentimiento es que son pintores. Tenemos la obra de Marusela Granell sobre un soporte fotográfico y de imagen, pero ella parte de la materia pictórica. Esa obra es materia pictórica trasladada a la imagen, es decir, que los soportes, aparte de ser aluminio, de ser metacrilatos y de ser madera y de ser casi escultóricos, también hay otros soportes como es el de la imagen, el de las proyecciones. Hay obras hechas con drones. La obra de Keke Vilabelda ha filmado en todos los lagos salados que hay del mundo, estos que cambian de color por la influencia de la vegetación marina y todo esto. Y a partir de ahí, aparte de su actuación a través de esos vídeos, hace sus obras pictóricas porque él defiende las dos cosas, no quiere perder la manualidad, ¿vale? Entonces por eso hemos llenado la sala de sal, porque nos parecía muy bonito incorporar a ese sonido que tiene el vídeo, que recuerda pues esa textura como cuando pisas la sal que hace crack, ese sonido, ¿vale? Si te fijas, lo lleva ya el propio vídeo incorporado, el poder reflejarmente a esa sal esos fondos marinos. Entonces, claro, en realidad esa pieza es una pieza, pero es una instalación. También hemos querido poner un ejemplo de instalación, porque claro, es la demostración de que el artista hoy no tiene límites, de que no es una pieza. El artista hoy crea espacialmente, incluso más, se sale hasta de las propias paredes. De ahí que haya tanta obra tecnológica, sobre fachadas, tal, pero a ver, lo de el arte y la tecnología también es un tema tema importante, peliagudo, bueno. Peligroso. Según, no sé, peligroso tampoco. Sí, porque yo pienso que hay un límite, ¿sabes? Eso es como un cristal muy delicado, o sea, arte y tecnología existe mientras hay belleza, hay creación, pero lo que a mí personalmente no me gustaría caer es en admitir los jueguecitos tecnológicos, no. El juego tecnológico es el juego tecnológico. ¿Y qué es el juego tecnológico? ¿Cuál es la diferencia con el arte? A ver, es difícil definir eso, ¿no? Porque, pues que, no sé, no todo puede ser construir a partir de un ordenador una cosa que sea llamativa,
brillante, no. El arte es otra cosa, tiene que tener una sensibilidad, un trasfondo conceptual, una reflexión, un intentar expresar algo. No es un juego, nunca el arte. Estás reflexionando casi en el límite entre el presente y el futuro del arte, sí. Que es lo que nos está trayendo aquí esta exposición. Sí. Del pasado reciente, con la abstracción ya como consolidada en los años 70, como un estilo consolidado, a qué va a ser lo próximo, ¿no? Es casi el leitmotiv de la Expo. Sí, ese es el gran interrogante que plantea al final la exposición. Por eso hemos acabado con varias líneas que existen actualmente en el arte, ¿no? Que es el arte generativo, el arte hecho con ADN. Tenemos una obra interactiva que al acercarnos, sí señor, el ADN hace que salte ese vapor. Es la obra de Solimán. No lo había pillado. No lo habías pillado. Es que esto... Sí, he querido lo de Gattaca, todo esto, pero ni idea. Pues ahí habrá que poner una cartela para explicarlo bien. No, porque claro, no, es que es difícil. Lo pillará. Es la inmaterialidad. Él ha hecho un homenaje a Malevich, a la obra blanco sobre fondo blanco, donde se llegó como al máximo, ¿no?, de la abstracción. De hecho, el Malevich deja de pintar después de hacer ese cuadro porque piensa que ya no queda nada más en pintura. Porque llega al punto límite. Llega como al punto límite, y Solimán, ¿qué ha hecho? Pues un tributo a esa obra mediante una obra que es ya la desmaterialización absoluta, porque o sea, en esta interactividad del espectador con el arte, ¿dónde está la pintura? Es vapor, ¿vale? Entonces todo esto también despierta una reflexión. Yo creo que la última batalla que están lidiando los artistas así como más vanguardistas es realmente la interactividad del espectador dentro de la obra, ¿no? Vamos a ver, varias cosas. Primero, que yo no lo pillé no quiere decir nada, que esté mal bueno, expuesto. Es que no. Puede venir tenemos otra una gente cartela preparada para explicarlo. Y pillarlo perfectamente. Que a mí no me importa que las cosas me las expliquen, incluso si me las explican las disfruto más. Sí. Eso por un lado. Por otro lado, acabas de hablar de una cosa que estamos teniendo muy presente este año, un tema que está siendo bastante recurrente, y es cómo los artistas están pidiendo cada vez más, se ponen cada vez más o exigen cada vez más que sea el propio espectador el que complete la obra. Sí. Ahí tenemos otra cuestión un poquito para debatir, porque parece como que se cede un poco la responsabilidad de alguna manera, ¿no? No es la responsabilidad. Siempre es un diálogo, ¿no? Yo pienso que esta es una lucha que viene desde el pasado. Si pensamos en la obra que hizo Klein en el primer cuarto del siglo XX, cuando pintó aquella sala toda de azul, hay que recordar que el espectador entraba, se bebía un líquido azul para ponerse como en situación. ¿Por qué? Porque el artista ya entonces buscaba esa interacción del espectador con la obra, ¿no? Y que de alguna manera el espectador, el espectador siempre interactúa, lógicamente, claro, porque tú ves la obra... Hasta en las meninas interactúas. Claro, interactúa en cualquiera, pero ellos lo que pretenden es que tú participes de una manera mucho más activa. Esta es una lucha que la llevan algunos artistas desde hace, aunque parezca mentira, 100 años. Lo que pasa que ahora ya es de una manera muy patente. La obra de Rubén Tortosa, esa no necesita explicación. Tú te acercas y la obra se transforma. Él ha trabajado para que hacer una obra bella, porque lógicamente esa gran pantalla no es cualquier cosa. Es muy bonita, ¿no?, en cuanto a su gama cromática, en cuanto al juego que él brinda para esa interactividad, pero lógicamente la obra la termina el espectador con su presencia. Él quiere captar la troposfera, o sea, todo aquello que ni siquiera es visible. Entonces, fíjate, es que ya no se busca retratar este objeto, pintar este paisaje, es que hasta se intenta
captar lo que no es visible. Eso es otro límite. Pero claro, otro territorio de exploración absoluta. Claro, pero entonces, ¿qué está queriendo esta exposición demostrar? Que el artista no tiene límites y que cada uno pues ha subido un pequeño escalón en este recorrido y que el camino es infinito. Que cuando en el año 90, a principios de los 90 se decía que la pintura abstracta estaba en declive, pues esta es la demostración de que no estaba en declive. También hemos hablado alguna vez del debate que hubo en los años 90, sobre todo, entre figuración y abstracción. También. Estás dando un impulso, ¿no? Esta expo es como una reivindicación de la abstracción. Por supuesto. Sí. Y fíjate que en la hoja de sala y en los textos que figuran aquí en la expo, me llama mucho la atención, y creo que a mucha gente le puede llamar también la atención, el debate sobre la estructura creativa, sobre las reglas de la abstracción. Cuando uno puede pensar que la pintura abstracta, si se define por algo, es por no tener reglas. Sí, claro. Pero sí que hace esa alusión. Por ejemplo, hay un texto muy interesante de Octavio Paz sobre que sí que existen reglas dentro de la abstracción. Claro. ¿Cómo definirías eso? ¿Cómo ilustrarías ese debate? El texto de Octavio Paz a mí me gustaría que se interpretara de otra manera, o yo lo he puesto con otro sentido, ¿no? Y es que en el año 1959, que desde entonces, fíjate, ya se discutía, ya se decía, y lo deja él muy claro, que el arte había llegado a su límite, el arte abstracto, la pintura abstracta había llegado a su límite en el año 59. Claro. Y aquí estamos montando el Museo de Arte Abstracto de Cuenca en 1966, ¿vale? Entonces, él precisamente dice en ese texto que lo importante no es que cualquier estilo pictórico se academice, o sea, que en realidad lo importante, todo llega a un momento que es academia. Llega un momento que la pintura como pintura abstracta, pues sí, ha dado lo que daba, pero lo importante es saltar ese límite. Entonces me pareció que ese texto iba para esta exposición como anillo al dedo, porque realmente lo que hace esta exposición es estos artistas han saltado ese límite de lo académico. Claro, Octavio Paz reivindica la academia como base, pero no como fin. No como fin. No como fin. Y todo esto que se está viendo aquí, e incluso las obras más antiguas, estaban ya saliendo de ese límite académico. Claro. Las pinturas de Guiso que hemos hablado antes, bueno, todos los pintores con esa gestualidad tan acentuada, claro, estaban lejos de Kandinsky, ¿no? Sí. digamos que es de donde se parte. Sí. Un Kandinsky aquí quedaría un poquito pues, obsoleto. Claro, un poquito desfasado. Hombre, hubiera sido muy bonito retrotraernos hacia atrás y poner a Sempere, a Soria. Tenemos artistazos en el panorama valenciano, pero claro, eso ya es una lectura prácticamente museográfica, ¿no? Había que poner una raya a partir de la cual empezar. ¿Por qué elegiste 1970? Bueno, elegí en realidad los nacidos después de 1940, porque primero empecé la exposición abarcando más, pero la tuve que reducir. Entonces pensé que unos clásicos de la abstracción tenían que estar, porque además eran muy especiales dentro de este contexto, porque pensar que Iturralde hace los primeros dibujos con ordenador en España. Esa pregunta me la tenía yo guardada para ese tema, para el siguiente. Vale, pues... pero te lo digo ya. O sea, es verdad, he leído por ahí, yo no había hecho la relación, Iturralde, Soledad Sevilla, incluso mismo Sempere, aunque no está aquí. Sí. Fueron de los primeros vanguardistas a nivel mundial, a nivel valenciano. Sí, desde luego a nivel nacional completamente, porque ellos, o sea, el Centro de Cálculo de Madrid nace gracias a las conversaciones que tiene Iturralde con el primer catedrático de Informática de España, que se trae el primer ordenador, se construyó hasta un edificio porque aquí era un monstruo. Y entonces en este proyecto, ¿vale?, se añadieron Soledad Sevilla, estuvo también Aguilera Cerny como crítico, Sempere, bueno, hubieron, yo creo que son 5 los que fueron pioneros en esto. Entonces, claro,
Soledad Sevilla siguió más por un tema más lírico, pero Iturralde ha sido un defensor del tema tecnológico a ultranza. Total. Entonces, se identifica mucho Iturralde con la tecnología. Claro, entonces, ¿no? Y además ha dado charlas, ha dado conferencias, ahí hasta las primeras exposiciones con ideogramas que se hicieron nada menos que en la Lonja de Valencia. Es que es fuerte que la lonja sirvía para aquello tan avanzado. Habría que hacer un trabajo historiográfico claro, un poco para... No, pues sería un proyecto que a mí me ilusionaría hacer, porque creo que es hacer justicia. El otro día, cuando vino Soledad Sevilla a ver la obra, que le gustó muchísimo enfrentarse a una obra que además es que ya no se acordaba ni de ella, y le conté todo esto y me dice: ay, Felisa, qué maravilloso que haya reivindicado esto, porque creo que es algo de lo que se ha olvidado la historiografía, ¿no? Por eso, bueno, pues ahí hay un cartel donde lo explica un poco todo lo del centro de cálculo y la importancia que han tenido los 5 valencianos, porque hasta el catedrático de informática era valenciano. Vaya, pues escuchándote a ti y viendo la obra, sí que lanzo el guante para quien quiera lanzarse esa investigación. Sí, lanzarse esa investigación y por lo menos reflotarla y destacarla, ¿no? Claro. En la historiografía valenciana y, bueno, general. Pero esto venía un poco a propósito de por qué había empezado ahí, es que Exacto. No podía empezar más tarde. Ya, o sea, quiero decir, si no, ya no tenía sentido el recorrido evolutivo. Entonces ha sido lo mínimo de lo mínimo. Y se han elegido como clásicos de la abstracción pues Teixidor, Iturralde, Soledad Sevilla, Manolo Rey, Luis Moscardó y los que hemos hablado gestuales. O sea, es que no hay casi pintores, pero estos son esenciales, claro. A partir de ahí pues ya viene una generación, está organizado, por lo que decíamos, está organizado por décadas, ¿eh? O sea, entonces... Aquí tenemos los que han nacido en los años 40 y a continuación ya tenemos los de los 50, 60, 70, como máximo 80 y creo que el último es del año 1986. ¿Por año de nacimiento? No, de nacimiento. De nacimiento, no por ejecución de la obra. No, porque aquí se han producido muchas obras. Es algo importante porque ahí al principio me he quedado un poquito despistado, espero que fuera más cronológica en el sentido de creación de las obras. Has nombrado a los clásicos que has traído y también has traído a nombres de los más efervescentes, ¿no? De la actualidad. Está Felipe Pantone, está Inma Femenía. ¿Cuánto te ha costado conseguir todas estas obras? Me ha llamado la atención de que hay bastantes obras que son propiedad de los propios artistas. ¿Cómo a ver, ha sido ese trabajo? Es que vamos a ver, conseguirlas no ha sido tan duro. Aquí lo que ha sido duro realmente es desarrollar el trabajo y crear el concepto expositivo. Luego ya pues con los artistas explicándoles lo que yo quería, fuimos eligiendo. Claro, simplificaba mucho las cosas que las obras fueran de sus talleres. Aún así hay obra de los museos, porque la de Soledad Sevilla es del MACA, la de Iturralde es de la universidad, la de Femenía es también del MACA Alicante. Sí, hay algunas. La de Chimo Real es del Ayuntamiento de Pego, la obra de San León es de Villafamés, del museo. Sí, del Museo Aguilera Cerny. Y bueno, y algunas cosas que son de nuestra propia colección de la Generalidad. Claro. Pero bueno, sí que me gusta que a veces pues es más rápido hablar con el artista y ver qué tiene en el taller y traerlo, que pasar por tantas. No, pero tampoco nos hemos limitado a lo de los talleres, porque muchas veces no tienen cosas, ¿sabes? También ha habido que pedir a los coleccionistas, o sea, hay un poco de todo. Pues pide a alguien que no tenga nada, quiero algo y pues ya. Claro. Pues mira, es que no bueno, nada. Pantone nos ha prestado una obra que la tiene en su casa, porque es que este hombre ¿Ah, sí? no tiene nada en el taller. Vaya, pues oye, ya esa suerte. Como en su ámbito hogareño. Sí. Un paréntesis final, ha estado presente la tragedia de la Dana, sí. Y cómo ha afectado a los artistas, entre ellos al que hemos nombrado varias veces ya, a Rubén Tortosa. Si no me equivoco, a Nelo Vinuesa también ha sufrido pues los horrores de las inundaciones. Sí. Y el Consorcio de Museos les ha ayudado para que pudieran
completar las obras que están aquí expuestas, Sí. si no me equivoco. ¿Cómo ha sido ese funcionamiento? ¿Han trabajado aquí ya directamente? Claro, como tenían los talleres hechos un desastre, pero pues claro, ¿dónde iban a trabajar? Entonces se trajeron aquí, por ejemplo, ese lienzo de 420 y ha estado trabajando en el Ovinus aquí. La escultura de Juan Carlos Nadal la terminó realmente aquí, pero han sido muchos más artistas, por ejemplo, sí. Guerrero y Ferrer, que hace una obra con inteligencia artificial, que también es un tema tecnológico muy interesante, porque decimos hasta dónde va a llegar, es un poco como... Tecnológico y humano, ¿eh? Claro, claro, entonces, bueno, entonces dentro de la construcción poética que tiene el lado de la exposición este más lírico, ¿vale?, acabamos con esta obra de Guerrero y Ferrer. Bueno, pues este equipo, formado por José Manuel Guerrero y Javier Ferrer, son un equipo de trabajo que han estado muchos años en México, que tuvieron allí una galería y tenían muchísima obra en el taller, lo han perdido absolutamente todo. Ellos, desde luego, no han tenido que venir a trabajar aquí porque es una proyección, pero los daños los han sufrido exactamente igual. José San León, también una tristeza, porque el otro día hablando con él me dice, no sé si podré ir porque moralmente estoy roto. Es que claro, es que eso es lo grave. Ha perdido más de 200 obras, porque no se salva, es que el barro es muy destructor. Claro. Entonces, en fin, han sido muchos artistas los que se han perjudicado y claro, esto es muy triste. Ahora lo que está haciendo el consorcio, yo creo que muy bien, es prestar el espacio para que al menos guarden las obras que van salvando, las que ellos consideran que pueden recuperarse, ¿vale?, aquí en el centro del Carmen, hasta que esos talleres estén en marcha. Aunque sea de forma provisional, pues es una ayuda institucional que puede servir de mucho para los artistas. De mucho que hacen con esas obras metidos en un ambiente tan húmedo, lo único que puede no ocurrir es que se destrocen todavía más. La humedad y el moho es lo peor que le puedes aportar a una obra. O sea, en las obras de papel, en los dibujos, es que salen, yo lo he visto en fotografías, hasta setas. Ya. Yo he sido restauradora 9 años y te digo que es verdad, los animo, porque les digo, se salva más de lo que creemos. Yo he visto obras muy destruidas y vuelven a resurgir, ¿vale? Pero, por ejemplo, el tema del papel es delicado. O sea, es que a los 4 días te ves las setitas así, levantaditas y todo. Entonces, claro, dime tú, ¿qué haces con todo esto? Pues digo que ojalá se recupere más de lo esperado, como tú has dicho. Sí. Y ojalá vuelva a la normalidad a todos los artistas que se han visto afectados. Y, en fin, y les invito de verdad a que acudan al Centro del Carmen, a la Sala Ferreres, a ver de dónde venía la abstracción pictórica valenciana, pero que, como he dicho en la introducción, creo que tiene una lectura universal. Creo que esta exposición podríamos estar ahora mismo quizás en Ginebra. Sí, es que es la evolución que está llevando en realidad la pintura en todas partes. O sea, yo este año he ido a la Bienal de Venecia y he visto esto. Sí. Por supuesto, este proyecto yo lo llevo años, no es una exposición que la hagas ni siquiera en un año. O sea, esto es de mucho tiempo, pero me ha gustado mucho ir a la Bienal y encontrarme que va por ahí y que no estoy equivocada en el planteamiento de esta exposición. A mí, lógicamente, siempre me gustará ver pintura, ¿vale? Esto no tiene nada que ver, ni se tiene que rechazar absolutamente nada, pero claro, ahí se deja y el tiempo dirá. Yo he sido cuestión de instinto enseguida darme cuenta que esto tiene una lectura universal. Quiero dar las gracias al consorcio, particularmente a su gerente y director, pero con el cariño hacia el coordinador que he tenido, que hemos estado trabajando de verdad codo con codo y que creo que es la persona que entendió el proyecto de una manera
clara, que apostó por él y que ha querido que brille, ¿vale? Entonces quería yo que hubiera estado incluso, como sabéis, en esta entrevista, pero no ha aceptado. Pero de verdad creo que estos 42 artistas y el arte valenciano en general se lo debe a él, porque siempre hay una persona que impulsa. Vamos, ¿vale? a decir su nombre, que no lo has dicho. Vicente Samper. De esa persona estábamos hablando. Pues lo dicho, muchísimas gracias, Felisa, y nos vemos en la próxima edición de Creación sin Barreras. Hasta entonces.